enseñanzas y muchas preguntas también, y proponemos dejar las preguntas para el panel en las horas de la tarde. Para quienes no hayan hecho uso aún de los baños, recuerden que el de las mujeres está en el piso de abajo y el de los hombres aquí en este mismo salón. Muchas de las personas que están aquí han preguntado cómo conseguir las ponencias, las presentaciones. Les queremos informar, tener en cuenta que lo pueden hacer a partir del próximo lunes, porque terminará el evento mañana, en el siguiente portal. Pueden tomar nota, más luego lo vamos a anotar. El portal es www.orgsolidarias.gov.co. Organizaciones solidarias, pero hasta la G, orgsolidarias.gov.co. Vamos a continuar entonces. Les contamos que ahora abordaremos el tema de innovación como elemento dinamizador del desarrollo empresarial solidario. Los invitamos de nuevo a ponerse cómodos para ver el video grabado con el experto Víctor Manuel Tamayo Bustamante, quien no nos pudo acompañar en el día de hoy. El conferencista, para información de ustedes, rogamos silencio, por favor. Por favor. Los señores que están en el pasillo, el señor de cabellera blanca con el de gafas, por favor, por favor. Esas alusiones personales. Repito que el conferencista, el doctor Víctor Manuel Tamayo Bustamante, es ingeniero electrónico con maestría en gestión tecnológica de la Universidad de Queensland, maestría en ciencia política de la Universidad de Antioquia y ciencias económicas de la Universidad Nacional. Actualmente adelanta programa doctoral de la Universidad de Edimburgo. Es docente investigador de la Universidad de Antioquia y su formación está orientada a temas de gestión de la innovación y la gestión de la tecnología. Ha realizado consultorías en gestión de la innovación en más de 120 empresas, entre ellas Noel, Grupo Nutresa, Cenú, Bancolombia, Grupo Suramericana, Argos, Subicol, Fabricato, entre otras. Gracias por su atención. Terminada la exposición del video, pues vamos a continuar con el siguiente conferencista. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, está muy en boga últimamente, y la idea es que podamos discutirlo y aterrizarlo un poquito. Vamos a hablar de innovación. Pronto es una palabra que últimamente vemos en todos los periódicos, en todas las revistas, en todas las entrevistas de negocios. Siempre la innovación emerge como un tema relevante, de la mayor pertinencia, pero no siempre tenemos la claridad de qué significa y cómo la podemos contextualizar, y sobre todo cómo la podemos gestionar. Entonces hoy, en estos 30 minutos, vamos a dar algunos elementos que nos ayuden a entender, gestionar y aterrizar este concepto de innovación. Quiero empezar con esto rápidamente. Es importante colocar un contexto. Siempre que hablamos de innovación es vital hablar del contexto donde estamos. Esto es una imagen clara, es el mundo de noche. Vemos cómo están iluminadas varias partes, Japón completamente iluminada, las costas de Estados Unidos, Europa Occidental, etc. Simplemente es una visión de hoy cuál es el contexto en el cual estamos inmersos, qué es lo que está pasando. Y es siempre muy importante tener presente este contexto. No es la innovación solo en mi empresa, es la innovación de mi empresa en un contexto, y hoy el contexto es mundial. Esta es otra visión bien interesante. Uno ve de alguna forma empieza a identificar como un planiferio, los países, etcétera, pero distorsionados. ¿Por qué están distorsionados? Porque acá estamos viendo la participación de cada uno de los países
en la economía del mundo. Entonces observamos África prácticamente desaparece, Estados Unidos completamente inflado, Japón, India, Europa. Entonces simplemente es una visión de ese contexto hoy que está pasando desde el punto de vista económico. Tenemos otra visión, contexto. Acá no estamos hablando de economía, acá estamos hablando de la población. Estamos hablando de la población como participación de la población total del mundo. Entonces observamos que África vuelve a aparecer, India y China completamente inflados, mientras que algunas regiones como África prácticamente desaparecen, Asia con Rusia, Canadá. Simplemente es un contexto que es interesante y necesario tener siempre en la mente. Acá el uso de Internet en el mundo, cómo se están conectando las economías, cómo se están interrelacionando, cómo se está generando una infraestructura que les permita hablar, comunicarse, compartir información. Y quería llegar finalmente con esta introducción a este punto. Acá vemos los enlaces de Facebook en el mundo. Hoy vivimos en una economía de redes, más que de conocimiento es una economía de redes. No solamente es el conocimiento que yo tengo, es cómo yo tengo acceso a unas redes científico-tecnológicas de conocimiento, porque cada vez el conocimiento se va volviendo un commodity. Cada vez al generarse con una tasa más alta, más veloz, más rápida, este conocimiento, obviamente, su depreciación es mucho más acelerada. Y por lo tanto el conocimiento en sí mismo, uno podría argumentar que empieza a convertirse en un commodity. Por el contrario, las redes, el acceso a estas personas, a estas mentes, a estos científicos, personas, etcétera, nos va a permitir rápidamente no tener solamente una porción de conocimiento, sino regenerar este conocimiento rápidamente. Entonces, por eso esta visión y este contexto es tan importante. Cuando tenemos nuestras redes, nuestros amigos en Facebook, estamos interconectándonos. Y esta es la realidad hoy, tanto de las redes sociales como de la economía. Entonces, esta es una visión bien importante cuando estamos hablando de innovación. Entonces, observamos que hay una serie de elementos con esta introducción que estamos haciendo, donde observamos una serie de cambios que se dan a través del tiempo, en los 80, los 90, etc. ¿Cuáles eran los elementos mínimos para participar en economías clase mundial y cuáles eran los elementos diferenciadores? Observen cómo en los 80 lo mínimo era precio y los elementos para ganar eran calidad, pero cada vez eso va evolucionando, va avanzando, el mercado se va volviendo más exigente y rápidamente se vuelve un mínimo esperado. Entonces ya en los 90, ¿qué era lo mínimo esperado? Precio, calidad, justo a tiempo, justo en secuencia, y empezamos a ganar con desarrollo de nuevos productos, tiempos de ciclo mucho más reducidos, etc. Si vemos hoy cuáles son los elementos mínimos esperados y los elementos diferenciadores, nos vamos a dar cuenta que hoy casi que es mínimo esperado una adecuada gestión de la innovación. El mercado hoy lo espera y por eso es tan relevante, tan importante tener claridad de cómo lo vamos a gestionar y sobre todo cómo vamos a crear valor a partir de esta gestión de la innovación. Y los elementos diferenciadores es ese acceso a conocimiento específico a través de las redes, de la interconexión, de la articulación, cómo los sistemas de innovación de mi organización no están aislados, sino que están conectados con el mundo. Eso es un elemento realmente hoy diferenciador de las empresas que son líderes y que están marcando la pauta y el camino. Entrando en materia, acá vamos a ver en esta gráfica cómo estamos relacionando la competitividad a través del tiempo y observamos en la parte de abajo que la gestión cotidiana del proceso administrativo no son elementos que cuando estamos en una economía desarrollada, fuerte, que cada vez nos está exigiendo más, no son elementos diferenciadores, son mínimos esperados. Por eso es muy importante cuando una organización está manejando certificados, ISOs, gestión de su proceso administrativo cotidiano, entienda que ahí no tenemos elementos que podemos argumentar son realmente innovación. Eso es tener la casa en orden, es necesario, lo debemos hacer, claro, pero la pregunta de fondo es sobre esa casa en orden, ¿qué es lo que vamos a montar? Y ahí empezamos a hablar realmente de gestión de innovación. Entonces, realmente en ese punto es donde nos vamos a enfocar hoy. Llegamos al punto que hoy tenemos en cuestión, ¿qué es innovación? Una palabra, como lo decíamos al principio, en todas partes la escuchamos, todo el mundo la utiliza, y hay un gran riesgo y un gran peligro. Cuando una palabra se utiliza para definir absolutamente todo, termina definiendo nada. Necesitamos tener claridad de qué es y qué no es innovación
para poder tener un concepto claro. Si el concepto está claro, lo vamos a poder gestionar y vamos a poder crear valor a partir del mismo. Entonces, vamos a mirar. Esta es una propuesta, no estamos diciendo que esta tiene que ser la única definición de innovación. Hay diferentes escuelas, académicos, que nos van a presentar una serie de elementos muy interesantes, pero esta definición, porque personalmente me gusta, porque es sencilla, porque es práctica, porque nos da claridad, y creo que entre las cosas sean más sencillas, más fáciles las podemos gestionar. A veces complicamos mucho las cosas. Creo que la innovación, si la mantenemos simple, más fácil lo vamos a poder gestionar. Argumentamos que la innovación es desarrollar con éxito nuevas y mejores ideas. Observen que no estamos hablando de productos o de procesos, no, de ideas. Dentro de estas ideas obviamente podemos tener productos, procesos, modelos de negocio, modelos de utilidad, lo que ustedes quieran. Pero hay un condicionante muy importante, y es que el mercado lo adopte. Entonces observen que tenemos, esto lo podemos dividir en dos partes. Por un lado, desarrollar con éxito nuevas y mejores ideas, primer elemento, el grado de novedad, y el segundo, el juez de la innovación es el mercado. Si el mercado lo adopta, efectivamente tenemos o estamos hablando de innovaciones. Si no hay un proceso de difusión y de adopción por parte del mercado, estrictamente hablando no podríamos hablar de innovación, podríamos hablar de inventos, lo podemos llamar de diferentes formas, pero la innovación implica que el mercado efectivamente lo adopte. Y hay un elemento que colocamos abajo para resaltar, y es que la innovación, la investigación académica es contundente y nos muestra que no ocurre en el aislamiento. Las organizaciones, las personas, los científicos, los académicos, las universidades, entre más interconectadas, entre mayor sea el grado con el cual comparten su información, su conocimiento, su experticia, etc., se puede demostrar que hay un mayor grado de innovación. No es solamente el conocimiento puntual técnico, no, es ese conocimiento técnico que tenemos como científico, como una universidad, pero articulado con una empresa, con unos clientes, con unos desarrolladores. Acá empieza a emerger la importancia tan grande de esa articulación, sobre todo para hablar en forma exitosa de innovación. Algunos ejemplos rápidos que quería mostrarles. Todas las ideas son innovación. Uno miraría, incluso de pronto por internet les ha llegado este tipo de correos, son divertidos, nos reímos, etc. Y uno dice, ve, ¿qué tan innovador? Creo personalmente que no. Acá estamos hablando de creatividad, de una cantidad de elementos muy valiosos, pero con los elementos que acabamos de discutir, novedoso, pero que el mercado adopte, podríamos concluir que no son innovación. Observen que esto sí es creativo, es interesante, pero realmente no hay un proceso de difusión que uno vea masivamente esto, lo pueda adquirir, lo pueda usar. Realmente necesitamos esa difusión para hablar de innovación. Acá tenemos un ejemplo, otros ejemplos. Voy a pasar rápidamente por esto. Otro ejemplo. Todos muy divertidos, pero realmente, y lo traíamos a colación para ilustrar el punto, no todo lo novedoso, no todo lo creativo es una innovación. Sí hay una conexión, pero necesitamos transformar esa creatividad, ese elemento novedoso, en una oferta clara de valor que el mercado efectivamente adopte para efectivamente hablar de innovación. Eso nos lleva a una serie de mitos asociados a la innovación, ideas que se han ido metiendo en la mente, en el subconsciente de las personas, de las empresas, y que es importante debatir. El primero, que la innovación es creatividad. Como lo acabamos de ver con las ilustraciones, la creatividad es la materia prima, es necesario, claro que sí, pero no es condición suficiente, es condición necesaria, pero la verdadera innovación coge esa materia prima y la transforma. Entonces, sí, la materia prima es muy importante, la materia prima es muy necesaria, pero para hablar de innovación necesitamos transformar esta materia prima en verdaderas innovaciones. Recordemos, en ofertas claras de valor que el mercado adopte, en la forma de productos, procesos, modelos de negocio, modelos de utilidad, lo que ustedes quieran, pero necesitamos ese proceso de adopción y no es suficiente con la idea creativa. Otro mito es que la innovación es investigación y desarrollo. Si tenemos mucho músculo tecnológico, muchas ideas, pero no tenemos la capacidad de transformar esas ideas, esa tecnología, esa experticia, ese conocimiento
En ofertas de valor que el mercado adopte, estamos a mitad de camino. Pasa lo mismo que con la creatividad. Sí es necesario, es importante, pero no es suficiente, necesitamos más. La innovación es mucho más que eso. Lo coge, lo adopta, lo transforma y le agrega un plus. Eso es bien importante, entender que solo tecnología, solo investigación no nos garantiza la innovación. Nos ayuda sí, pero no nos garantiza la innovación. Otro gran mito que existe es que la innovación es responsabilidad de un grupo dentro de la organización. Ustedes observan dentro de una organización y dicen, no, es que la innovación es responsabilidad del área de mercadeo, o del área de ingeniería, o de producción, o eso es del gerente. No, realmente las organizaciones que son innovadoras entienden la innovación como parte de su ADN, parte de su razón de ser, y todos, absolutamente todos, se vinculan con este esfuerzo de innovación. Puede ser desde el señor portero, la señorita que nos sirve los tintos, el gerente, la junta directiva, los de ingeniería, los ingenieros, todos tienen algo que aportar en este esfuerzo de innovación, desde su área, desde su expertise, etc. Pero la innovación no es lo adicional que hacemos, es parte de lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces la organización realmente innovadora entiende que es una responsabilidad la innovación de toda la organización a lo ancho y a lo largo. Otro mito, y es que la innovación sucede por decreto. Entonces observamos organizaciones donde nos dicen, a partir de hoy somos innovadores. Eso no es suficiente, lo estamos discutiendo, que implica la verdadera innovación, vincular la organización. Tenemos elementos de cultura, de tecnología, de aproximación al mercado, son muchos elementos y no es simplemente decir, hoy somos innovadores. Eso es importante porque le da una directriz clara a la organización, pero necesitamos vincular, movilizar a la organización para que efectivamente la innovación suceda. No es simplemente la palabra, creo que debemos ser mucho más elocuentes con las acciones. Entonces, no es el decreto, es cómo movilizamos, vinculamos, motivamos y realmente logramos que la organización entienda la innovación como su día a día, su deber ser, su ADN. Otro mito que tenemos, la innovación es un producto exitoso. Este es bien peligroso porque a veces una organización, una empresa dice, yo soy muy innovadora porque tengo un producto. Eso no es sostenible. La verdadera innovación y la verdadera gestión de innovación implica el desarrollo de capacidades sostenibles. Los productos rápidamente son imitados, la ingeniería inversa los copia, los mejora, los hace más rápido, más barato y rápidamente vamos a perder esa ventaja que teníamos. Entonces no es suficiente el producto, necesitamos más. El producto debería ser la consecuencia de la adecuada gestión de innovación. Me explico. Si yo gestiono mi organización, mis personas, mi ingeniería, mi conocimiento, mi creatividad como organización y realmente identifico las capacidades que subyacen en mi organización, yo genero flujos de productos, flujos de éxitos, flujos de procesos, flujos de ofertas de valor a través del tiempo y no me enfoco en una sola. Realmente lo interesante y donde subyace la verdadera competitividad no es en el producto puntual, sino en las capacidades internas que tenemos para generar estos flujos de éxito a través del tiempo. Entonces, lo interesante de la innovación no es tener éxito una vez, es generar las condiciones para tener flujos de éxitos a través del tiempo. Otro elemento, otro mito, es que la innovación es suerte. Tenemos que esperar a que se nos ocurra la idea brillante, tener una epifanía. No. La innovación, como les estábamos argumentando, implica que la organización se vincule, que entienda las oportunidades, que transforme las oportunidades en verdaderos retos y sobre todo en elementos concretos de valor. Entonces, desde esta perspectiva, observamos que la innovación implica gestión, implica hacer que las cosas pasen. No es simplemente suerte, es hacer que las cosas pasen. Es un proceso sistemático, deliberado, recurrente, donde efectivamente empezamos a identificar oportunidades y empezamos a capturar estas oportunidades. Y también se ha comentado que la innovación no es gestionable porque implica muchos elementos, conocimiento, creatividad, intangibles, elementos tangibles, etc. Y por eso no es gestionable. Muy al contrario, deberíamos afirmar que sí es gestionable, genera elementos de diferenciación, valor, es difícil de imitar. Son muchos elementos positivos y es muy difícil y es complejo gestionar, pero hoy se empieza a convertir en un requerimiento para que las empresas realmente no solo existan, sino que ganen en el mercado.
Entonces la innovación, claro que es gestionable, simplemente que es más difícil, es más complicado por la articulación de todos los elementos que estamos discutiendo. Entonces empezamos a observar, y con esta discusión que tenemos, donde hablamos que la innovación no es solamente el producto o solo el proceso, que de alguna forma son las dimensiones más intuitivas, más recurrentes y que normalmente las empresas empiezan a sentir cercanas, sino que hay una serie de dimensiones adicionales. Vamos a explorar rápidamente estas dimensiones para entender las oportunidades desde la gestión. Observemos, acá tenemos un radar. Esto es de un artículo de Harvard Business Review donde se está haciendo, digamos, la innovación, le estamos poniendo un apellido, donde empezamos a hablar, bueno, ¿qué tipo de innovación es el que nosotros vamos a desarrollar? Entonces puede ser desde la oferta, desde los procesos, desde los clientes, desde la presencia. Hay una serie de innovaciones que rápidamente vamos a explorar. El primero es desde la oferta, es el más intuitivo para las organizaciones y para las empresas. ¿Cuál es la oferta que lleva al mercado? ¿Cuál es mi producto? Y de alguna forma es el enfoque tradicional que se ha tenido de innovación, donde tenemos un reproductor de música, una máquina de afeitar, un iPod, etc. Es el enfoque más tradicional, inmediato y cercano para las organizaciones. Es necesario, pero no es el único, hay muchos más. Podemos tener innovación desde la plataforma. Aquí no estamos pensando realmente en un producto puntual, sino en los elementos comunes a una serie de productos, familias de productos, etc. Y observen una empresa que en los últimos años ha sido emblemática desde la innovación como Apple, como lo es Apple. Creo que la verdadera innovación de Apple no es el reproductor de música. Eso sí es una innovación, pero la gran diferencia de la innovación y lo que Apple realmente logró es generar una plataforma, iTunes, donde todas sus familias de productos, reproductores, teléfonos, etcétera, comparten, se conectan y sobre todo le permite a Apple generar un mecanismo, un nuevo modelo de negocio y sobre todo una innovación mucho más sostenible. Como lo decíamos ahora, si Apple o cualquier empresa simplemente se queda en la innovación del producto puntual, rápidamente lo van a imitar, lo van a copiar y lo van a mejorar. Por el contrario, cuando empezamos a mirar innovaciones desde las plataformas, esto es mucho más sostenible. Tenemos desde las soluciones integrales. Normalmente las empresas sacan productos y los llevan al mercado. Cuando cambiamos la ecuación, me explico, entiendo el mercado, entiendo la necesidad y después articulo mi oferta para llenar esas necesidades. Yo no estoy pensando en vender un producto, sino en llenar realmente una necesidad y prestar una solución integral. Entonces, desde esa perspectiva, cuando las empresas observan una oportunidad de innovación desde soluciones integrales, básicamente es analizar cuál es mi oferta, yo que estoy llevando, pero desde la perspectiva de mi mercado, de cuáles son las necesidades que realmente yo estoy llenando en mi cliente, en mis usuarios, entenderlas profundamente y generar una solución integral, que puede ser la articulación de diferentes productos, servicios o desarrollo de otras adicionales que se complementen, pero es un cambio, digamos, en la mentalidad y ahí tenemos espacios importantes de innovación. Ejemplo, hace algunos años lo vivimos todos cuando empezamos a tener un proveedor de sistemas de comunicación y no teníamos simplemente telefonía, internet y TV por cable, sino que nos empezaron a empaquetar estos servicios porque era nuestra solución de comunicación. Es un ejemplo bastante cercano. Hay otro eje de innovación que es el de clientes y consumidores, donde básicamente lo que se busca, y la innovación acá lo que busca es satisfacer necesidades y atender segmentos de mercado más diferentes, más exigentes, más específicos. Un ejemplo puntual, hace algunos años ustedes vieron, salió Ego, la marca con su champú, línea para hombres. Hace unos pocos años un hombre iba a comprar un champú y normalmente termina comprando el de la mujer, el de la esposa o el de los hijos, simplemente porque no había una oferta específica para los hombres. Hoy, probablemente el segmento de artículos de belleza, tocador, etcétera, para hombres es uno de los segmentos que porcentualmente está creciendo más rápido. Y realmente, si ustedes observan lo que se necesita hacer un champú para hombre, para mujer y para niño, puede haber algunas diferencias marginales, pero el conocimiento o lo que se necesita para desarrollar este producto no es radicalmente diferente. La gran innovación no está desde el producto,
La gran innovación no está desde el conocimiento de cómo hago este producto, sino desde el nicho al cual yo estoy llevando este producto. Acá tenemos una dimensión de innovación muy interesante. Tenemos otro eje de la innovación, que es la experiencia del consumidor. En esta experiencia del consumidor, básicamente lo que buscamos desde la innovación es entender cómo se vive mi producto, cómo mi cliente lo está experimentando en todas y cada uno de los puntos de interacción que yo tengo con él. Entonces, un parque del café, por colocar un ejemplo, realmente las personas no van solo por el café, sino a experimentar, a vivir eso que es esa cultura asociada al café. Entonces ahí tenemos la innovación desde esa experiencia de cómo se vive. Ahí tenemos los parques temáticos, los panacas, parques explora, etc. Es una experiencia, es algo que se vive. Desde la captura de valor, acá hay algo bien interesante y es cómo las organizaciones pueden identificar oportunidades de activos ocultos que pueden capitalizar, pueden generar valor y pueden generar innovaciones. Ejemplo concreto, Gana hace unos pocos años vendía chance. Digamos, el core de su negocio y casi que el 100% de su negocio era asociado al chance, y cuando uno hoy va a un punto de Gana, es un lugar donde podemos pagar facturas, donde podemos hacer una serie de transacciones, etc. Y si observamos, la red de Gana está normalmente en los estratos 1, 2 y algo de 3, que son los estratos con menos bancarización en Colombia. Gana ya tenía su infraestructura, su red, era un activo que tenía, pero lo podía potencializar generando nuevas ofertas de valor. Entonces, esa es la dimensión de captura de valor, identificar esos activos ocultos y generar o un modelo de negocio o generar un elemento que permita capitalizar este activo oculto. Desde los procesos, este también es bastante cercano para las organizaciones, cómo mejoramos la eficiencia, cómo estructuramos nuevos procesos. Es necesario, y de alguna forma, de la misma forma que los productos son cercanos, los procesos son cercanos a las empresas. Estas dos dimensiones son las dimensiones más intuitivas y más cercanas a las empresas. Desde un eje de innovación que vamos a llamar organización, cómo está estructurada, cómo es la funcionalidad, el alcance de mi propia organización. Hoy es bastante común las ventas por catálogo, etcétera, pero en su momento, cuando se implementaron esas ventas por catálogo, multinivel, etcétera, implicaba cambiar completamente la estructura de la organización, de la fuerza de ventas. Y ahí teníamos unos espacios muy interesantes para crear valor, para crear realmente innovación. Hoy se habla de innovación abierta, de articular científicos externos, de comunidades, etc. Tenemos un espacio de innovación desde cómo está estructurada mi organización. Desde la cadena de abastecimiento, acá lo que exploramos, y en este eje de innovación lo que exploramos son esas formas más eficientes y flexibles de trabajar en equipos internos y en arreglos colaborativos con mi cadena de suministros. Observen un Zara. Un Zara no simplemente tiene éxito porque saca una colección más rápido. Eso es la consecuencia de tener estructurada su cadena de suministros, de abastecimiento. Un Dell. Hay una serie de ejemplos que nos muestran que el producto es la consecuencia percibida en el mercado, pero de un esfuerzo que se origina en esta cadena de abastecimientos. Entonces ahí es donde tenemos el origen de la innovación y amerita que se explore. Desde la presencia, canales de distribución diferentes, mejor posicionamiento los que hoy tenemos, etc. Observen, hace unos pocos años uno terminaba un partido de fútbol, iba a la tienda, se tomaba un bolis. Hoy, cuando vemos todas estas ofertas de Novaventa, de estas ofertas que básicamente es coger esta bebida que es tradicional, que ya conocíamos, etcétera, pero desarrollamos canales nuevos, canales alternativos, y ahí tenemos el foco y donde radica y subyace la innovación. Entonces tenemos una oportunidad bien interesante. Desde el networking, ¿qué buscamos en un eje de innovación de networking? Buscamos mejor posicionamiento en nuestra red para acceder a mejor contenido, calidad de información y oportunidades. Aquí no estamos solamente hablando de red como internet, no,
de red, de mi entramado con proveedores, con canales, con clientes, toda la articulación que yo tengo con mi equipo de trabajo, en la medida que yo entienda la red como un recurso estratégico que puedo desarrollar y sobre el cual me puedo apalancar, obviamente voy a empezar a crear oportunidades de innovación. Es importante que se reconozca esta red como un verdadero activo estratégico de la organización. Normalmente no se ha reconocido así, no hemos trabajado en forma deliberada para consolidar nuestras redes empresariales, nuestras redes de contactos. Cuando entendemos realmente la potencia que hay detrás de una red, vamos a empezar a entender las oportunidades de innovación que subyacen. Aquí hay todas las oportunidades del mundo en entender la red y empezar a trabajar en red. Otro eje de innovación, la marca. Básicamente acá lo que buscamos son nuevos o mejores atributos desde las marcas, y después que posicionamos marcas obviamente se captura el valor con productos, con una serie de elementos, pero el origen de la innovación está en la marca. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Refisal, y me gusta mucho porque cuando ustedes cogen un libro de microeconomía, la sal siempre aparece como el ejemplo típico de un bien que no se puede diferenciar, que nos da teóricamente lo mismo, comprarlo de un proveedor A, B, C, D, es el commodity por excelencia. Cuando uno le pregunta a un grupo, por favor, vamos a identificar 3 marcas de sal, normalmente nos quedamos con una, máximo 2. Si la teoría microeconómica fuera completamente cierta, realmente sería independiente la marca. Pero no, tenemos completamente posicionado acá un ejemplo como el Refisal, que fue el esfuerzo original, primigenio de la innovación, y después obviamente se desarrollaron los productos, etcétera, etcétera, pero se apalancó en una construcción poderosa de marca. Entonces el foco de la innovación estaba en esta innovación desde la marca, que después se desdobla o se deriva en una serie de productos, pero el origen el esfuerzo innovador estaba originalmente enfocado en marca. Esto implica, cuando vamos a coger estos diferentes ejes y vamos a hacer algo sistemático en nuestra organización para no tener éxito una vez, sino varias veces, nos damos cuenta que este proceso de innovación tiene 5 elementos principales. El primero es cómo procesamos señales, cómo capturamos oportunidades, cómo capturamos nuevas ideas, pero nuevamente en forma sistemática y deliberada para la organización. Eso es lo primero. Lo segundo es toda esta información y oportunidades, cuáles tienen sentido y cuáles no tienen sentido. ¿Quién nos dice esto? La estrategia. ¿Para dónde vamos como organización? Entonces procesamos señales y lo contextualizamos a la estrategia de nuestra organización para ver qué tiene sentido y qué no tiene sentido. En la medida que identificamos las oportunidades y los elementos que sí tienen sentido, asignamos recursos. No solamente dinero, acá estamos hablando de personas, capacidad, conocimiento, redes, recursos en un sentido amplio de la palabra, para empezar a transformar esas ideas en realidades. Después llegamos a un cuarto elemento en un sistema de innovación, que es la parte de implementación. Necesitamos implementar y hacer para hablar de innovación. Y finalmente, para que esto sea cíclico, crezca, se consolide, llegamos a un quinto elemento, que es aprendizaje y reinnovación. Acá lo que buscamos, como lo decíamos, no es que hagamos las cosas bien una vez, es que generemos las condiciones para que esto sea recurrente y sistemático. Desde esa perspectiva se dan cuenta que la innovación es mucho más que un producto, es mucho más que un proceso. Realmente la adecuada gestión de la innovación para una organización implica reinventarse, reposicionarse, explorar nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Exploren cualquier organización que haya sido exitosa en el largo plazo y van a encontrar una organización que ha sido capaz de reinventarse, no solo una, sino muchas veces. Para lograr esto, y este es uno de los retos grandes de la gestión de innovación, existen los horizontes de crecimiento. En los horizontes H1 básicamente es lo que hoy hacemos, hacerlo mejor, extender y defender lo que hoy hacemos, y esto es lo más cercano e intuitivo para las organizaciones. En un horizonte 2 o un H2 básicamente lo que buscamos es formular y desarrollar algunos negocios emergentes, y en un H3 algo más distante, más lejano, básicamente estamos sembrando opciones de crecimiento y creamos nuevas opciones viables. Cuando gestionamos en nuestras organizaciones en forma adecuada la innovación,
no solo nos quedamos en el H1 con nuestros productos, nuestros procesos, etcétera, sino que tenemos una sana distribución de iniciativas a través de los diferentes horizontes. Algunas de estas iniciativas son productos que están en un H1 corto plazo y otras iniciativas están lejanas, en un H3, en un nuevo posicionamiento, en un desarrollo de capacidades. Y necesitamos de las tres. No nos interesa simplemente ser muy buenos en el hoy sin tener claridad de qué estamos construyendo a futuro. O por el contrario, tener un futuro súper brillante y en el hoy no tenemos elementos o productos que nos generen flujo de caja para realmente llegar hasta ese futuro y hacerlo realidad. Entonces, desde la gestión de innovación es muy importante tener esta adecuada distribución de horizontes y no solamente quedarnos en el producto o en el proceso, identificar en las diferentes dimensiones cuáles pueden ser en cada uno de los diferentes horizontes y gestionar en forma paralela estos diferentes niveles. Y acá llega una pregunta de fondo. Cuando estamos hablando de innovación, debemos tener un enfoque prospectivo, no es un enfoque determinístico, y hay una gran diferencia, porque cuando nosotros tenemos un enfoque prospectivo, el hoy se empieza a entender como consecuencia del futuro. Eso puede sonar extraño, ¿cómo algo puede ser consecuencia de algo que no ha sucedido? A lo que está adelante, nuestro futuro no ha sucedido porque el hoy es la consecuencia. Es muy sencillo. Históricamente hemos pensado que el hoy es la consecuencia del pasado, y ese es el enfoque tradicional, pero eso implica que nos estamos condicionando al pasado, nos estamos amarrando al pasado. Por el contrario, la innovación lo que busca es, si las cosas no van bien, cómo podemos romper con esto, generar nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevas dimensiones. Entonces, si yo tengo claridad de cuál es el futuro que busco para mi organización, para mi vida, para mi equipo de trabajo, si eso lo tenemos claro, la pregunta que sigue o que debería seguir es ¿qué necesitamos hacer hoy para eso que estamos vislumbrando en el futuro, para que eso se transforme en una realidad? Desde esa perspectiva, el hoy sí es consecuencia del futuro, no es simplemente la consecuencia de las cosas que han pasado, no, es esa proyección hacia adelante de lo que estoy haciendo, esa coherencia de lo que estoy construyendo. Y eso es lo que buscamos con la innovación, como lo decíamos desde el principio. No enfocarnos en un producto, no pensar que la innovación es un proceso. Esos son los pasos pequeñitos para recorrer un camino que nos va a llegar o nos va a llevar a ese posicionamiento, a ese futuro que como organización hoy estamos vislumbrando. Es necesario correr riesgos, siempre la innovación implica riesgos, siempre, pero de la misma forma tenemos una materia prima como universidad, como Esumer, como Colombia, es una materia prima increíblemente valiosa, pero también recordemos cuando hablamos de innovación, no es suficiente la materia prima, tenemos que coger esa materia prima y transformarla. Entonces tenemos todas las condiciones, pero eso no es suficiente, necesitamos hacer la gestión y sobre todo, ese enfoque de innovación, a mí me gusta mucho, hacer que las cosas pasen. ¿Qué pretendo? ¿Qué estoy construyendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi futuro como organización? Con esa claridad, ¿qué tengo que estar haciendo hoy para que efectivamente mi realidad se transforme? Cuando logremos eso, cuando logremos impactar la realidad de mi organización, estamos innovando. La podemos lograr con un producto, con un proceso, con un orden de negocio. Hemos visto muchas alternativas, pero lo necesitamos concretar, que efectivamente lo vivamos, lo sintamos, impacte nuestra realidad para realmente hablar de innovación. Rápidamente eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Agradezco a Esumer mucho el espacio para poder compartir estas ideas. Muchísimas gracias. Creo que estamos en un gana-gana con los diferentes conferencistas, la del doctor Gonzalo Tejada y ahora la del doctor Víctor Tamayo. Gracias por la atención y vamos a continuar entonces con la tercera conferencia. La educación como factor de desarrollo del emprendimiento y la empresarialidad solidaria. Para ello nos acompaña el conferencista Miguel Arturo Fajardo Rojas, con estudios en filosofía, ciencias sociales y desarrollo, además teología, es además especialista en teoría, métodos y técnicas de investigación en nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ha publicado 2 libros,
Ha cofundado 8 organizaciones y en la actualidad es director del Centro de Estudios de Economía Solidaria de la Fundación Universitaria Cooperativa San Gil, presidente del Consejo Nacional de Economía Solidaria de Santander y consejero para el CIRIEC Internacional Colombia. Además, coordinador del nodo Red Único Sol. Con ustedes, el conferencista Miguel Arturo Fajardo Rojas. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Eso. Bueno, por fortuna, tanto Gonzalo como Víctor han ya puesto algunos temas de los cuales voy a conversar. Estos temas son indudablemente de debate. Yo voy a conversar sobre la educación para el emprendimiento solidario. Y el tema lo voy a organizar de la siguiente manera. En primer lugar, unos puntos de partida. Hay que, como decía nuestro anterior conferencista, ponernos en contexto. Un segundo lugar, preguntarnos para dónde es que vamos. Un tercer momento, hacer un debate o una discusión sobre lo que estamos entendiendo por educación. Y finalmente, una mirada a mi territorio de lo que hemos hecho en materia educativa. Con esto, más que la reflexión, lo que quisiéramos es que pudiéramos ahondar, dejar algunas ideas para las conversaciones de mañana, pero sobre todo para las conversaciones que tengan ustedes en los escenarios de vida que están trabajando la educación desde y para la solidaridad. Anticipo ¿cómo llamarlo? ¿De dónde saco algunas ideas? De mis propias prácticas, 40 años metido en el asunto, envejecido ahí en el trajín del desarrollo solidario. En segundo lugar, de autores que ya han sido citados acá, Edgar Morin, toda la pedagogía cognitiva, toda la pedagogía constructivista. Y desde el punto de vista de la economía solidaria, los maestros de América Latina, apuntemos los nombres, todo lo que podamos de leer de Luis Corallo, profesor José Luis Corallo, argentino, profesor de la Universidad General Sarmiento, tiene una maestría y lo pueden encontrar en internet, que tiene bastantes documentos libres. El profesor Raceto, que ha venido varias veces a Colombia, y el profesor Pablo Guerra. Pablo Guerra es uruguayo, creo que va a venir próximamente aquí a Bogotá. Y Hernando Zavala, de Medellín, y algunas de las reflexiones que también hemos podido aportar en los escritos que he hecho acerca de este tema. Punto de partida, unos punticos de partida. Gonzalo señalaba que teníamos que pasar del ser individual que hemos construido en los últimos años en la sociedad occidental, ¿sí? Los derechos individuales, 200 años trabajando sobre el individuo, el Estado y la sociedad. El individuo como persona, como sujeto. Pero hay que pasar de esa concepción del ser racional, sujeto individual, para incorporarnos una idea que también es vieja, el ser relacional. Somos y nos hacemos en relación. Y esto no es de la modernidad. Esto viene desde hace 100 años, empezando a decirse que el sujeto colectivo es muy importante en el desarrollo de los seres humanos. Que más aún, no solamente es importante, sino que no puede existir un sujeto individual si no está vinculado socialmente. Este punto de partida es indispensable tenerlo en cuenta porque la educación afecta la relación. La educación es un acto de intervención para la relación. El segundo punto de partida es que la educación la vamos a entender desde el comienzo como un acto, como el acto de reproducción y transformación de la cultura. Y fíjense que utilizo las dos palabras, reproduce la cultura. Es decir,
es un multiplicador de cultura, así como lo son las iglesias, así como lo son los comportamientos ciudadanos, las emisoras, son los agentes de socialización de la cultura y de la reproducción de la cultura. ¿Y cuál es nuestra cultura? Me gustó la afirmación de Gonzalo al decir, llegamos a un modelo global hegemónico en el cual se nos presenta como único modelo de desarrollo global y de desarrollo local el capitalismo, el neoliberalismo. Y entonces la educación, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, todos los medios de socialización van a estar permeados por la reproducción de ese mundo cultural. Y nosotros, pues, vivimos en ese mundo, somos afectados por ese mundo, y los niños, muchísimo más, porque ellos van a beber. Ahí sí se convierte, como decía Víctor, el sistema se convierte en ADN de su vida. Y ese ADN es simplemente producción y consumo. Está centrado este modelo en el desarrollo del capital y no en el desarrollo de la persona. En la acumulación del capital, más no en la acumulación de la vida. El tercer punto es que, así como era vista la educación, una mirada negativa, un poco pesimista, la educación lo único que hace es reproducir la estructura cultural de los pueblos. Pero pongámonos en una posición propositiva, y esta frase nos sirve para ello. La educación es la estrategia maestra para el cambio social. Recuerden que el Plan Decenal de Educación, el primero, el de 1996, la introducción la hizo García Márquez. Y él, en su introducción, decía que la educación era la estrategia maestra para que no tuviéramos que vivir los 100 años de soledad, de Macondo, para podernos transformar. Una educación impertinente, aquí ponían educación pertinente, yo hablo de una educación impertinente, es decir, que se atreva a transformar lo que es transformable o lo que es necesariamente transformable en la cultura en la cual estamos viviendo. Bueno, tercer punto de partida. Sin duda, muchos autores hoy en día conversan acerca del cambio. ¿Y qué dicen del cambio? Han contrastado con dos frases. No estamos asistiendo a una época de cambios, sino estamos asistiendo a un cambio de época. Y parece que muchos signos nos están dando de que estamos ingresando a una nueva época de la humanidad, a una reconstrucción de la manera de ser y de estar en el mundo de los seres humanos. Y sin duda, o hacemos este cambio o ponemos en riesgo las próximas generaciones. Y este cambio, ¿hacia dónde se encamina? En lo que uno puede ver en los discursos. Si seguimos la corriente existente, si seguimos la tendencia, como diría Manfred Machner, si seguimos la tendencia, indudablemente el mundo, la humanidad, va en rumbo a la colisión, en rumbo a la catástrofe. Es decir, si no nos ponemos en crisis para resolver esas crisis que se nos están presentando, lo que vamos a acelerar es una hecatombe. Y si no, miren ustedes lo que está pasando en algunos de estos ambientes. La crisis ambiental, aquí la palabra crisis es positiva, estamos en situación de cambio. ¿Cuál es el deterioro ambiental del agua, del aire, del suelo, de los ecosistemas? ¿Cómo lo calificaríamos nosotros hoy? Grande, el impacto negativo grande, mediano o pequeño.
Yo creo que ya estamos en un nivel de impacto grande y que revierte las consecuencias de nuestras acciones, las revierte en contra ¿de quién? De nosotros mismos, de la vida. Es indispensable que nos pongamos en crisis ambiental, en crisis cultural ambiental, la crisis de la socioeconomía. El mundo capitalista, en el cual vivimos y en el cual nos movemos, ha puesto como centro de interés la producción y el consumo, y la frase famosa de que la felicidad viene con el aumento del consumo. Es decir, que a mayor consumo de cosas, de productos, más felices somos. Y esa también hay que poner en crisis eso. Si el sistema de producción y de consumo que tenemos actualmente es el que le conviene a la humanidad. Cuando nos damos cuenta en esos mundos inflados que nos presentó Víctor, que faltó el mundo económico, ¿no es cierto? ¿Quién se está comiendo los recursos naturales? ¿Cuál es el porcentaje de consumo que está teniendo la humanidad? Y encontramos que unos países consumen el 80% de la producción mundial y en tanto el 80% de la población mundial tiene que consumirse, alimentarse, vivir con el 20% de la producción mundial. ¿En qué situación global estamos? Si esto no hay que ponerlo en crisis, no sé qué habría que poner en crisis. O sea, cuando la Unión Europea y Estados Unidos y Norteamérica, en su crisis del 2008, pierden por la economía que dicen competitiva, acumulativa, exitosa, pierden la bicoca de 17 trillones de dólares. ¿A quién se los van a cobrar? La banca. ¿A quién le van a cobrar? Ya Colombia creo que estaba tratando de negociar deuda externa en Europa, ¿no? ¿A quién le van a cobrar esa deuda? Al pueblo, a los pueblos. ¿Con qué se lo van a cobrar? Con desempleo. Con desempleo de la juventud, con distintas medidas de choque para poder contrarrestar el decrecimiento de las economías. Esos 17 trillones de dólares, según las cuentas que hace el economista Manfred Mandel, hubieran alcanzado para erradicar el hambre en el mundo por 500 años, si invirtiéramos 30.000 millones de dólares año para superar la pobreza. Teníamos resueltos los objetivos del milenio. Esa situación socioeconómica del mundo es simplemente indignante. Si no nos indignamos es porque todavía no la comprendemos suficientemente, ¿no es cierto? Bueno, y en el ambiente crisis sociocultural, vivimos una crisis ética, profundamente, sobre todo en las cuestiones de administración pública. La corrupción se ha apoderado de nuestros países, de nuestras instituciones públicas y privadas. Antes la religión nos daba algunas explicaciones, hoy la religión no da explicaciones de casi nada, ¿no es cierto? Acudíamos a la ciencia, acudimos a la medicina, acudimos a la economía, acudimos a otros elementos para ayudarnos a comprender las preguntas claves de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine? Etcétera. Y así, la crisis política no se diga. No hablemos de la crisis política porque en todos los países hay distintas manifestaciones de que hay una inconformidad en la sociedad con respecto a la forma como se está gestionando el Estado. Y esa inconformidad se da por marginación, por poca participación, por mala representación, por muchas circunstancias. Entonces estamos viviendo en un mundo que es necesario transformar. Y dos horizontes de sociedad. Un horizonte, y esto forma parte de nuestra discusión hace 50 años allá en Santander, dijimos
es necesario crear, constituir o reconstituir una nueva sociedad. El modelo de desarrollo, de crecimiento no nos sirve. Tenemos que encontrarnos una nueva sociedad y una estrategia de desarrollo que esté centrada en el ser humano y que tenga estas características. No sé si la alcanzan a ver allá al fondo, estas características. Entorno a la naturaleza sustentable, desde dentro y hacia adentro, local y provincial. Hoy, en medio de lo que se denomina la globalidad, lo que tenemos que reforzar es el sentimiento de localidad, de pertenencia a un territorio. En medio de esta, avalancha de globalización, lo que tenemos que rescatar son los valores de los territorios y de los movimientos sociales, cosa que se está haciendo bastante bien en América Latina. Territorios solidarios, territorios culturales, territorios ancestrales, territorios de mujeres, territorios de jóvenes, territorios de niños, en fin, empezar a construir nuevos escenarios de relacionamiento social, porque ese relacionamiento es el que nos va a salvar. Desde el punto de vista político, participativo, a partir de los excluidos, a partir de los más pobres. ¿Cuáles son las cifras de nuestro desarrollo en América Latina? 2.000 millones de personas en el mundo padecen hambre. En Colombia, ¿cuál es el porcentaje de población debajo de la línea de la pobreza? ¿Cuánto estamos? Es reconocido por el Estado, más o menos alrededor del 49%. Entonces estamos en una sociedad que requiere un esfuerzo grande para trabajar con ellos, con las acumulaciones de los pobres, no considerando que ellos son carga para el desarrollo, sino son el verdadero potencial del desarrollo de un país. Bueno, ahí hay un tema de la autonomía. Desde el punto de vista de la cooperación, justo, solidario, empresarial, tenemos que hacer desarrollos con justicia, con empresarialidad, pero con mucha justicia y con mucho relacionamiento social, integral, justo y solidario. Pero también hay una nueva propuesta que va surgiendo desde América Latina, particularmente, y desde África, desde las periferias, desde las comunidades ancestrales, y es lo relacionado con el bien vivir. ¿A qué vino la gente al mundo? ¿O a qué la mandaron? Si fue que la mandaron. ¿O por qué llegó? ¿Qué decían los aztecas y qué decían los muiscas? Hay un escrito ahí en el Banco de la República. ¿A qué vinimos al mundo? Si hiciéramos una entrevista rápida, seguramente muchos de ustedes dirían, pues yo vine aquí a ser feliz. Otro más así, más juicioso diría, no, yo vine aquí a trabajar, a realizarme en el trabajo. Pero en general la respuesta más espontánea es, vinimos a pasarla bien, ¿o no? Y cada vez nos aburren con conferencias o nos aburren con talleres, seminarios, nos aburrimos la vida con el trabajo. Y resulta que lo que vinimos fue a pasarla bien. ¿Por qué no trabajamos por pasarla bien? Y entonces es el tema de la felicidad. El objetivo final del desarrollo no es la acumulación de bienes, sino la felicidad de las personas. Y aquí cambia todo. Porque para ser feliz, lo primero que uno necesita es que lo quieran. Lo primero. No necesita casa, ni carro, ni iPad. Que lo quieran. Ahí empieza la felicidad. En el sistema afectivo, en el sistema límbico del ser humano. Por lo tanto, hay que crear condiciones para la felicidad. Este planteamiento, hecho incluso por Manfred Mann, por muchos psicólogos, por muchas corrientes, hay que recuperarlo. Porque si las personas pueden ser felices y no necesariamente tener el último auto, ¿no es cierto? O sea, el consumo no garantiza la felicidad. Y si el consumo no garantiza la felicidad, entonces dicen, bueno, los indígenas, los de México, allá y los de Muiscas coinciden.
Solamente para una cosa hemos venido al mundo, para ser felices y nada más. Y entonces busquemos un modelo de desarrollo que ayude a crear estas nuevas relaciones de felicidad. Manfred Mann, en su desarrollo a escala humana, propone la satisfacción de 9 necesidades básicas, fundamentales. Y desde esta perspectiva se proponen estas estrategias. Primero, comprendamos al ser humano de una manera distinta. Es decir, un ser humano sujeto, digamos, estemos en contra de algo que nos llegó de Europa. Nos llegaron junto con los españoles y los alemanes, nos llegó de Europa lo que estaba pasando en Europa. El dominio de una raza, la raza blanca, la preponderancia del varón sobre la mujer, machismo, patriarcalismo, la preponderancia de la razón sobre la emoción. Eso nos llegó. ¿Por qué no cambiamos esta concepción del ser humano y empezamos a decir que todos sí realmente somos iguales siendo diferentes? O sea, marcando la diferencia, todos tenemos la misma dignidad. La vida en cualquiera de sus manifestaciones es absolutamente digna. Y pues, si pudiéramos mejorar la interpretación que nos llegó de los judíos y de los cristianos primeros, que las mujeres provienen de una de nuestras costillas. En ese momento, si lo interpretaran bien, viene de una de nuestras costillas para indicar, en esa cultura, en ese momento, para indicar la dignidad en medio de una cultura que no reconocía a la mujer en ese momento como sujeto social. Reinterpretemos la igual dignidad que merecemos. Y segundo, reinterpretemos que no podemos vivir aislados, que somos comunidad. Para el caso de las comunidades indígenas que habitaban los chipchas en el lado de Boyacá, hay una tradición. El delito más grave no era el delito contra el sujeto, individualmente considerado, sino el delito más grave era el delito contra la comunidad. Eran los más severamente castigados. Fíjense que es una tradición interesante. Cosmovisión sobre la tierra y el territorio. Solamente una palabra. Los seres humanos no somos sobrenaturales. En el sentido de que estamos sobre la naturaleza. Somos naturaleza. Somos tierra, somos agua. Somos potasio. ¿Sí? Somos naturaleza. Y nada nos ha entronado a nosotros para que nuestra vida, para que nosotros tengamos el derecho de arrasar todos los otros elementos vivos de la naturaleza. Por eso, incluso, más allá de lo que el profesor Gonzalo nos señalaba esta mañana, poner al centro en el centro del hombre, del ser humano, más allá de eso, esta corriente dice, vamos a poner la vida como centro de todo desarrollo. Porque nosotros no podemos vivir sin las otras vidas. Necesitamos todas las formas vivientes. El día que nosotros seamos solamente el centro de la naturaleza, ese día, y peleemos para ser el centro solamente, ese día muchas vidas posiblemente estarían en riesgo. La cosmovisión sobre la comunidad como el escenario de realización de los seres humanos. Por eso la construcción, por eso algunas tendencias del gobierno actual en torno a agrandemos las cooperativas, que ojalá haya una sola cooperativa financiera en Colombia. No tiene sentido, porque la solidaridad exige reciprocidad, ¿sí? Es reciprocidad entre los seres, no reciprocidad entre el individuo y la empresa, sino reciprocidad entre los asociados. Y eso se construye en escenarios menores, en micromundos,
no se puede construir en el macromundo del cliente. O sea, no podemos hacer de las cooperativas un centro comercial, donde todo el mundo entra, sale, hace su transacción comercial y ya, listo. ¿Qué relación hay? Hay préstamo, hace todo lo que sea. Una cosmovisión sobre los sistemas de producción, trabajo y consumo. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de trabajo y nuestros hábitos de consumo. Y finalmente una cosmovisión sobre el poder social, la participación, la conversación, el consenso. Frente a esto, hay una propuesta. Ya decimos, la economía solidaria es una estrategia. No podemos decir, y el profesor Corallo, ni el profesor Guerra, ni el profesor Raceto, más un poco el profesor Raceto sí, ¿qué es la economía solidaria? ¿Es un nuevo modelo de sociedad? ¿Es un sector, como lo explicaba el señor director de la sociedad, un sector reconocido dentro de otras economías, un sector ahí dentro de la sociedad? Yo he llegado a la conclusión de que mejor propongamos que la economía solidaria es una estrategia de transformación social. Y digamos que si nosotros empezamos a trabajar la economía solidaria como una estrategia global de transformación social para lograr un nuevo estilo de desarrollo y un nuevo estilo de vida, tendría la solidaridad y la economía solidaria una cultura solidaria, es decir, unos comportamientos, unos hábitos, unas señales de que somos solidarios. Y en ese sentido, la primera cuestión que demanda la economía solidaria es que haya reciprocidad, relación entre los seres humanos, que haya mutua colaboración, que haya mutua cooperación. No necesariamente todavía emprendimientos solidarios, sino que vivamos esa necesidad de apoyarnos mutuamente. Pero tenemos un segundo paso: construir un modelo de desarrollo, de producción y de consumo alternativo al modelo capitalista y al modelo de producción económica del Estado. Es decir, que sea diferenciado. El profesor Luis Corallo tiene los principios de la economía solidaria y reafirma estos principios. El principio del favorecimiento del trabajo, el favorecimiento de la vida, el favorecimiento de la relación sobre el destino que tiene la economía capitalista de la acumulación y concentración del capital. En tercer lugar, también de alguna manera la economía solidaria es una propuesta política. Construyamos un orden nuevo, construyamos, ¿sí?, unas políticas de Estado, unas políticas nacionales, unas políticas territoriales en las cuales nosotros veamos que podemos y que vale la pena desarrollar proyectos de economía solidaria a través de distintas empresas. De tal manera que, como lo dice Raceto, solidaricemos las finanzas, solidaricemos la salud, solidaricemos la educación, solidaricemos las artesanías, solidaricemos el trabajo de las mujeres, solidaricemos la vida. Es decir, allí donde haya una necesidad humana, podemos reconstituir una experiencia de apoyo mutuo para resolver esas necesidades. Pero hasta aquí, digamos, dejemos, la conferencia no es sobre solidaridad, sino sobre educación para la solidaridad. Un sistema educativo. El sistema educativo, nosotros aprendemos, los seres humanos aprendemos de dos maneras.
por exposición directa al medio. Todos los días vivimos aprendiendo. Por ejemplo, tecnología, todos los días nos dan un secreto de cómo se maneja un aparato, ¿sí? O todos los días aprendemos, incluso vamos a un restaurante y qué hizo para que le quedara tan bueno el almuerzo. Entonces aprendemos una receta, ¿sí? Pero en general nosotros somos seres llamados a aprender constantemente. Seguramente ustedes todos los días tienen que aprender algo. Cosas nuevas. Pero hay otro aprendizaje, y es el aprendizaje mediante una relación intencionada. Y esa relación intencionada exige un objeto de conocimiento o de aprendizaje y dos sujetos. Un mediador, una persona o un grupo, y una persona que quiere aprender. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de nuestras organizaciones. Queremos que la gente, a través de nuestra mediación, aprenda ¿qué? Solidaridad, aprenda conductas solidarias, aprenda valores solidarios, aprenda técnicas, principios, valores, maneras de desarrollar las economías solidarias. Y nosotros aprendemos, normalmente, tenemos varios tipos de estrategias, varios tipos de competencias. Unas que son competencias prácticas y otras que son competencias estratégicas. Y necesitamos esas competencias. Competencias para relacionarnos y competencias para vivir. Para vivir en un mundo de estructuras políticas, de estructuras económicas y de estructuras culturales. Ahí vivimos nosotros. ¿Cómo logramos incidir que en esas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales podamos inyectar el ADN de la solidaridad? Esa es nuestra misión como organizaciones dedicadas a la educación solidaria. Pero estos aprendizajes básicos, esta es la propuesta de la UNESCO. La UNESCO encargó a 3 profesores, bueno, a muchos profesores, la tarea de decir la pregunta fue, ¿cuál es la educación necesaria para el futuro de la humanidad? Esa fue la pregunta que les hizo. Y puso un equipo a trabajar en la básica y a otro en la educación superior. El de la educación superior fue el profesor Morán, hoy citado acá, y el de la educación básica, Jacques Delors, un francés, porque la UNESCO está en Francia. Entonces las cabezas de esos equipos fueron 2 profesores franceses. Hubiera sido, si estuviera aquí en Colombia la UNESCO, hubiera sido alguno de ustedes posiblemente. Y entonces, los saberes básicos, las estrategias básicas que propone la UNESCO para la educación de los seres humanos del futuro. Esto hace 20 años. Una educación que ayude a las personas a ser personas, que ayude a hacer, a crear, a transformar, a trabajar, que desarrolle la capacidad de conocer y que desarrolle la capacidad para vivir juntos. Estos son mensajes muy claros. El libro es La educación encierra un futuro, publicado por el profesor Jacques Delors. Y ahí propone que finalmente toda educación debería tener como objeto final ser y actuar inteligentemente en el contexto social. Que nosotros aprendamos a ser socialmente inteligentes. Muy bonito. Complementario a este tema, el profesor Edgar Morán propone los saberes para el siglo XXI. Y uno de los saberes que él propone es enseñar la solidaridad. Porque es lo que puede salvar a la humanidad de todas sus catástrofes. La solidaridad nos podría ayudar a resolver el problema ambiental. ¿Sí o no? La solidaridad nos podría ayudar a resolver el problema de la pobreza.
el problema de la no participación, etc. ¿Cuáles son las características de la educación solidaria? Este tema lo hemos trabajado, lo que está ahí es producto de la reflexión que hemos hecho en nuestros equipos de trabajo. Uno, una pedagogía para el desarrollo integral de las personas. O sea, no podemos alimentar solamente el saber hacer, sino todos los elementos que conforman la persona. Una pedagogía comunitaria. No podemos hacer cursos de economía solidaria en solitario, ¿no? Por eso incluso estábamos discutiendo con Coraggio estos cursos virtuales de economía solidaria, ¿qué sentido tienen? Si implican la relación. Entonces, si hay un curso virtual, muy bueno que haya el curso virtual, es una herramienta muy clara, muy precisa, nos apoya mucho, pero tenemos que hacerlo en común, tratar de armar un grupo para hacer ese curso virtual de economía solidaria. Una pedagogía emancipadora, que nos libere, que libere las energías de la gente, pero no solamente las energías de hacer, sino sobre todo las energías para construir colectividad, para construir sociedad. Una pedagogía en el diálogo de saberes, una pedagogía en la acción, insistiendo mucho en la lúdica, en el entretenimiento, en nuevas formas para apropiar los valores. Una pedagogía que empodere y movilice las organizaciones, es decir, que tenga como producto la misma organización social. Tal vez no se vea mucho. Aquí hay un proceso que nos inventamos allá para hacer educación. Esta tablita la venimos trabajando desde el año 1963. Es vieja. Desde ayer tarde. Crear experiencias, por eso es que está así. Crear experiencias de comunidad, grupos con experiencias solidarias, grupos comunitarios, grupos de trabajo, distintas experiencias. A medida que la persona va construyendo el trabajo común, va creciendo su capacidad de ser solidario, van transformándose sus pensamientos y va adquiriendo la capacidad para ser una persona con experiencia y con capacidad de trabajar en empresas de economía solidaria. En nuestro territorio, este es nuestro territorio, las provincias del sur de Santander, hemos venido desarrollando un proceso de desarrollo social y económico con las siguientes estrategias. Una de ellas, la educación. No es la única. Nosotros tenemos 5 estrategias claras. Primero, asumir el territorio. Segundo, la educación. Tercero, crear organizaciones. Cuarto, las comunicaciones. Quinto, la movilización de recursos. Y sexto, la concertación de alianzas. Esa es nuestra estrategia general. Y dentro de ella, la educación. Y con esa estrategia logramos un marco bastante grande de cooperativas, 154 y 248 organizaciones de carácter social, de carácter solidario también, más no cooperativas. ¿Y cuál es la estrategia en materia de educación? Generar liderazgos. El liderazgo es necesario en la sociedad. Si no hay liderazgo, no hay emprendimiento. La sociedad requiere los liderazgos. No requiere, y utilizo la palabra liderazgo en lugar de líderes, porque el liderazgo es una acción social, en cambio el líder se refiere a una persona. Hoy yo puedo ejercer una acción de liderazgo, animación, conducción, planeación, cualquiera de esas funciones, pero mañana puedo otra persona estar cumpliendo esa función. Entonces identificamos qué funciones de liderazgo son requeridas en la sociedad y entrenamos a las personas para que cumplan algunas de esas funciones dentro de la sociedad.
Hoy, en un grupo de trabajo, uno puede ser líder de una cosa y otro liderar otro asunto. Y así entonces hay unos líderes de cohesionar, controlar, orientar, motivar, coordinar, concientizar, intercomunicar. Todos estos ejercicios los podemos hacer de una manera efectiva en las organizaciones solidarias. Y creamos una serie de organizaciones en el tiempo. Las cooperativas y el movimiento social creó una universidad, Unisarquil, la creamos ahí. Comuldesa, que es una cooperativa grande, creó su fundación. Creamos una red de emisoras comunitarias, creamos la Fundación Concentral, contamos con un secretariado de pastoral social, con un instituto técnico para el desarrollo rural, con un colegio cooperativo, con una corporación para el desarrollo, con el consejo pedagógico y con el CONES, que ahora no sé qué va a pasar con el nuevo reglamento que nos han mandado. Y dentro de esto, pues algunos procesos. Me gusta la palabra que la innovación y todo trabajo hay que hacerlo en proceso. Entonces tenemos unos procesos que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Primero teníamos una formación técnica de líderes en un instituto que llamamos Indecol, de economía solidaria, administradores de empresas de economía solidaria. A partir de eso creamos la universidad y tenemos ahora una tecnología, 250 estudiantes, tenemos 5 programas técnicos con unos 260 estudiantes, capacitación y actualización de directivos en distintos procesos. Exploradores Solidarios es un programa de niños, contamos con más de 5.000 niños creando generación de relevo, generación de futuro. Tenemos un programa de ahorro juvenil donde hay cerca de 10.000 niños. Tenemos un programa de educación financiera temprana para esto del emprendimiento, vinculado a una red internacional que se llama Platum, que tiene como meta crear una corriente global para la educación temprana en materia financiera de los niños. Tenemos un movimiento que se llama Comunicadores Solidarios, unas 40 personas están trabajando de forma permanente comunicación solidaria, y tenemos otras escuelas de educación solidaria ¿para qué? Para impulsar el desarrollo alternativo de nuestra región. Eso es lo que hemos venido haciendo en estos proyectos. Y vale la pena recordar lo que fue el PCM. Recordémoslo, ¿no es cierto? Vale la pena recordarlo. Primero porque, yo lo recuerdo porque en primer lugar a mí me correspondió la investigación previa a esa resolución y el proyecto. Y la idea que teníamos en ese entonces era que las empresas solidarias eran la escuela de formación. Por lo tanto, nuestros proyectos son proyectos que enseñan. Es decir, la cooperativa, el fondo de empleados, la mutual, la organización solidaria que tengamos, esa es una escuela de formación. Y aprende a ser empresa. Es decir, la empresa aprende y educa. Con esa idea se creó el PCM. Como para decir de qué manera las organizaciones solidarias pueden todos los días avanzar para mejorar sus relaciones, para mejorar sus productos, para mejorar sus servicios. Entonces ese era el proyecto educativo empresarial, que me parece que hay que recuperarlo, si no con los mismos términos, modernizarlo, revisarlo, para que nos quede una idea de cómo hacer educación cooperativa o cómo hacer educación solidaria en nuestras empresas. Algunas condiciones de éxito del emprendimiento solidario. Se han hecho 2 investigaciones en la región sobre este tema. Indagamos condiciones de éxito de aquellas empresas solidarias. Yo sé que yo siento mucho dolor con frecuencia cuando me pongo a pensar en los fracasos que hemos tenido en nuestra región en materia de cooperativas y otras asociaciones solidarias. Porque eso es grave. Y entonces nos preguntemos las 2 cosas. Preguntemos
las características de las empresas exitosas, pero también preguntemos por qué fracasamos, por qué no funcionamos. O sea, estudiemos los casos exitosos y los fracasos. De ese análisis de éxitos y fracasos, puedo decirle lo siguiente en nuestra región. Lo primero para el emprendimiento es la creación de relaciones de confianza y de liderazgo. Si no hay relación de confianza para un emprendimiento solidario, no es posible el emprendimiento solidario. La relación de confianza es el punto de partida y el punto de permanencia y el punto de llegada. Cuando se quiebra la relación de confianza, se pone en peligro ese emprendimiento. Y para ello, es necesario que se cuente con un núcleo básico de personas, no una persona. Cuando una organización depende de una persona, también es muy frágil. Hay que buscar que haya 2, 3, 4, 5 personas que sean como los dolientes o los querientes de esa organización. Autonomía del grupo. No le impongamos, si somos asesores, ningún concepto ni ningún criterio hasta tanto las personas no tengan claro lo que van a decidir. Yo les puedo poner 2 ejemplos, uno de mi casa y otro del país. Por falta de autonomía, 268 cooperativas de la reforma agraria se vinieron al traste, después de una inversión gigantesca de recursos del Estado. ¿Quiénes conocen las cooperativas de la reforma agraria? ¿Y qué pasó con nuestras cooperativas de la reforma agraria? ¿Cuántas nos quedan? Nos queda Tierra Grata, una, y creo que nos queda otra en Huila. Coagro Huila, ¿cierto? Eso, y Tierra Grata del norte de Santander. ¿Cuál otro nos queda? ¿Cuál? Coagro Campo. Creo que se nos quedan 4. Eran 268. Copiamos el modelo de Israel, le aplicamos la fórmula y ¿qué pasó? ¿Cuántos años duraron? Unos 20 años. Ese es doloroso. ¿Cuál fue el punto de quiebre? A mi juicio, salvo mejores opiniones, fue la falta de autonomía del grupo. Dependían de la gerencia del INCORA o de los trabajadores del INCORA, que con buena voluntad, yo no estoy acusando a los trabajadores del INCORA, que con buena voluntad querían sacar los proyectos adelante. Sistema de gobierno participativo. Si no hay participación en la economía solidaria, en estos emprendimientos, olvídense, alguno se va a quedar con ese proyecto. Alguno se va a quedar. Estos días hay una convocatoria incluso por el Ministerio de Agricultura para fortalecer algunos emprendimientos solidarios. Y encontré por esta falta de participación que un señor muy avivato se convenció a las asociadas y asociados que esto era una sociedad de acciones. Y él fue comprando en baratija las acciones de la sociedad solidaria. Sí, me pareció que era un buen negocio. Entonces dice, yo soy el socio mayoritario. Y ahora está con problemas con todas las cuentas porque él se declaró socio mayoritario. ¿Y quién le dice que no? Allá. Entonces hay que ahora ponerlo en juicio para que el sistema de gobierno sea participativo y tal como lo hemos decretado en nuestros principios y valores. Que tenga mecanismos de control. El mecanismo de control, lo que hoy llamamos en el gobierno las CIAs, el control es indispensable, la auditoría es indispensable para que las cosas funcionen bien, sobre todo las cuentas, para que los procedimientos que hemos dicho que se deben hacer se hagan oportunamente. Hay que establecer esos sistemas de control en el emprendimiento porque de lo contrario vamos a tener problemas. La educación permanente como proceso.
y escalonada y diversificada. Sí, nos quitaron los recursos, pero no nos quitaron el principio. Yo les he dicho a Santander, el 2880 es un impuesto que nos ha puesto el gobierno, démoselo al gobierno, pero no me le bajen nada a la educación. Paguemos el impuesto. Eso es lo que ha hecho el gobierno, no es otra cosa. O sea, disfrazarlo de otra manera es una mentira. Entonces, al pan, y al vino. Fue una negociación tributaria lo que se hizo ahí. Con una ventaja, digamos con un aliciente, que sabemos que esos recursos se invierten en la educación y no en la guerra. Es lo único que nos queda como de momento de pasar el trago amargo del 20%. Segunda condición de éxito: tener proyecto. Se requiere tener proyecto. Y proyecto no en el sentido que Gonzalo puso ahí otro término interesante. Tener proyecto proceso, porque es que el proyecto, realmente como el proyecto está enmarcado entre unos plazos y unos resultados, no se trata de ese proyecto técnico, llamemos así, sino tener proyecto de vida de organización, proyecto de vida del sujeto dentro de la organización. ¿Usted a qué vino a la organización? ¿Cuál es su proyecto dentro de la organización? Mi proyecto de vida fue dedicarlo a la economía solidaria, a las cooperativas, a esta cosa. Ese es mi proyecto de vivir dentro de una organización. ¿Cuál es su proyecto dentro de la organización? Y cada socio debería tener su propio proyecto dentro de la organización, o si no, ¿en qué está? Plan de acción, evaluable. Hicimos en Corporienso, una corporación en Charalá, un plan de acción. Volví a los 3 meses y pregunté por el plan de acción. Dijo: no, profesor, ese documento se nos perdió. No, o sea, ¿de qué se trata entonces tener un plan de acción? Tener una ruta crítica con controles, con todos los elementos si queremos ser exitosos. Distribución y aceptación de responsabilidades, no podemos eludir las responsabilidades. Capacidad operativa. Hay una preocupación. Es verdad que todos los proyectos solidarios, asociativos, requieren un capital, dos acumulados: el acumulado social y el acumulado económico. La inversión, o sea, cuando uno llega a un proyecto socioeconómico sin recursos, ¿qué pasa con ese proyecto? No fracasa, es un fracaso. Hay que ayudar a que la gente haga el ahorro necesario para que pueda hacer emprendimiento y sienta que esa persona ha colocado algo de su esfuerzo en el proyecto. De lo contrario, dice: no, pues que nos traigan. El profesor Bastidas, ilustre cooperativista venezolano, evaluando las cooperativas de Venezuela, todo lo que fue el boom de la promoción cooperativa de firme aquí, que ustedes 5 firmen aquí, que aquí está la plata para que constituyan la cooperativa. ¿Ya? Conocí un caso en Varela muy chistoso, realmente chistoso, porque eran 8 mujeres que constituían una cooperativa para salón de belleza, y más o menos la idea era que se les iba 80.000 bolívares. Pero cuando le llegó el proyecto, por alguna cosa rara, le llegó 800.000 bolívares. Entonces dijeron: no, pues ya con esto quedamos hechas. Ya no necesitamos la cooperativa. Dividamos el asunto. Claro,
es un poco la situación que nos puede presentar cuando los recursos del Estado son mal administrados desde el punto de vista de la donación. Entonces es necesario el esfuerzo personal. Creo que ahí en la presentación al final dejo unas definiciones también de economía solidaria. Una organización adecuada del trabajo. A veces en las asociaciones se recarga el trabajo sobre unas personas y las otras personas miran, se aprovechan y entonces crean insatisfacciones con las que más trabajan. Es necesario entonces mirar que toda persona pueda participar, pueda contribuir de manera eficaz en el desarrollo de la organización a través del trabajo. Muy bien. Más que conferencia, yo quería contarles lo que hemos hecho al final de la exposición. Yo les agradezco su paciencia y los felicito porque han estado muy aconductados a pesar del cansancio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Arturo Fajardo Rojas su conferencia. Sabemos que ha sido una mañana muy provechosa para todos los asistentes y quisiéramos decirles varias cosas. Vamos a comenzar la jornada sobre la 1:30, un poquito después quizá. Vamos a almorzar aquí mismo. Recordar para quienes tengan la oportunidad de comunicarse con personas interesadas, se está haciendo la transmisión a través de la página web que les dijimos, donde se colgarán las ponencias y los videos a partir del próximo lunes, lo pueden encontrar, pero hoy pueden ver en directo, en transmisión, en la página www.orgsolidarias.gov.co. Vamos a comenzar la charla con el invitado internacional. Agradecemos estar muy puntuales, vamos a disfrutar del almuerzo, vamos a tener un poco de tiempo para integrarnos, para conversar, para hacer amistades y para valorar todo lo que se ha hecho en esta mañana. Muchas gracias.